El tema de hoy es un tema muy crítico en nuestra región, el tema de ciberseguridad. Vamos a mirar en qué estamos en la región, qué arquitecturas y herramientas y procesos son deseables. Tenemos dos speakers especializados en el tema, Iván Santa y Luis Piscinati. Voy a permitirme presentarlos a los dos y luego le damos la palabra a Iván Santa para que comience. Iván es un ingeniero de sistema en Fortinet, es ingeniero electrónico, es innovador y hábil con sólida experiencia en la implementación de nuevas tecnologías dentro de las empresas. Utiliza el conocimiento sobre InfoSec, TI y OT de diferentes líderes del mercado. También ha trabajado como ingeniero de ventas consultivo centrado en la seguridad y los resultados comerciales. Sus competencias más fuertes son el liderazgo orientado al grupo, el pensamiento rápido y la orientación a los resultados de los clientes. Y tenemos a Luis Piscinati, Account Executive de Latinoamérica de Commvault, graduado en Ciencia de la Computación en 1999 y ha estado trabajando en TI desde entonces, con experiencia en múltiples disciplinas como desarrollo de software, soporte de hardware y de campo, ingeniero de sistemas, gerente de proyectos y productos, y ahora en ventas desde hace unos 15 años. Una experiencia en proyectos de infraestructura, apoyando tanto al cliente directo como al ecosistema de socios y alianzas. Luis trabaja en Commvault hace aproximadamente 3 años y ha estado manejando proyectos en toda América Latina, ahora dedicado a la oferta de SaaS llamada Metallic. Felices 22 años y contando de matrimonio con Patricia y sus hijos, y está radicado en Sao Paulo, Brasil. Pues bienvenidos todos y le damos la palabra a Iván. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Espero estén supremamente bien el día de hoy. Voy entonces aquí a compartir mi pantalla. Espero ahí la estén viendo sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí bien, Eduardo? Pero hay como el feedback para arrancar. Listo, asumo que me están escuchando bien. Todavía la pantalla no aparece. Un segundito, vuelvo a probar. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Listo. Asumo que me escuchen muy bien, me ven. Buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, entonces como nos comentó Eduardo, la idea es que revisemos primero, que quiero hacer un rápido recuento de lo que hemos visto en la región recientemente en los últimos años. El año pasado, en el primer semestre, vimos un aumento del 50% en América Latina en la cantidad de intentos de ataques en general, ¿sí? De los cuales en Colombia tuvimos 6.300 millones, un aumento del 70% con respecto a ese primer semestre del año 2021. Es un poquito para enmarcar esta charla aquí en este momento y como han visto también en recientes noticias y casos particulares, ha venido en creciente súbita el tema puntualmente, por ejemplo, el ransomware que ahorita lo voy a mencionar. El ransomware viene evolucionando aceleradamente, viene evolucionando a conceptos ya más generales como el crimen como servicio, ¿sí? El crime as a service. Empezó como el ransomware as a service hace un tiempo, teniendo afiliados que están llevando estos ataques ya de una forma más dirigida, más con un impacto mucho mayor. Vamos a hablar de esas tendencias que estamos viendo para este año y cómo enfrentarlas con esas arquitecturas que vamos a comentar. México, Colombia y Costa Rica han sido los países que en los informes nuestros han sido los más afectados, seguidos de Perú, Argentina y Brasil, y hemos visto un aumento considerable en la cantidad de firmas de ransomware, específicamente en nuestra región de América Latina. ¿Vale? Voy a orientar un poquito mi charla a lo que estamos viendo de predicciones para el año 2023, no solamente en qué estamos a día de hoy, sino hacia dónde vamos este año, hacia dónde van las tendencias en los clientes, en los ataques, ¿sí?
qué se está utilizando para ello y las recomendaciones generales de que podríamos tener para cada una de estas tendencias. Una de las tendencias o las predicciones principales que estamos teniendo este año es que Gartner nos indica, ¿sí?, que se está buscando una convergencia a nivel general en muchos de los segmentos relacionados con la ciberseguridad para reducir principalmente esa complejidad, ¿sí?, que se ha tenido por mucho tiempo en las soluciones, teniendo múltiples productos independientes que no se comunican entre sí para tener una seguridad más estandarizada y poder tener esos tiempos de respuesta ante incidentes mucho más cortos y no tener esas disrupciones tan altas. Disminuir esa cadena de suministro de estos productos de ciberseguridad y networking finalmente va a ayudar a reducir esas disrupciones, según Gartner, en un 66%, ¿sí? Finalmente, esa convergencia que vamos a ver ahora entre networking y el perímetro nos va a ayudar entonces a controlar lo que está ocurriendo dentro de la red, puesto que en muchos de los usuarios, de los clientes, se está pasando a un esquema de acceso directo a Internet con seguridad, ¿sí?, que abre entonces digamos que un borde adicional, generando pues unas posibilidades adicionales que deben mitigarse entonces con esa seguridad en esos perímetros adicionales. Gartner entonces hace ya algo más de un año ha planteado la arquitectura que llama Cybersecurity Mesh Architecture, o CSMA por sus siglas en inglés, donde se está pasando de ese esquema donde el CIEM era ese pegamento que unía diferentes fabricantes en cada uno de esos silos de producto que venían los clientes adicionando a sus arquitecturas, a pasar a un enfoque orientado a plataformas de ciberseguridad, donde se tengan plataformas orientadas específicamente a alguna de las tecnologías, de lo que quiere hacer esa plataforma, temas por ejemplo de SOC, temas por ejemplo de seguridad de aplicaciones todas agrupadas, ¿sí?, temas de Zero Trust Architecture, que ahorita vamos a hablar de esa arquitectura de cero confianza, y los temas de seguridad en redes, ¿sí?, pasar de esta cantidad, digamos, de puntos, de silos, a unas plataformas que se hablen entre sí, que tengan esa integración, esa comunicación. ¿Para qué? Para que finalmente los tiempos de respuestas y la visibilidad que se pueda tener de lo que está ocurriendo en cualquiera de las zonas, que hoy en día ese perímetro está totalmente difundido, ¿sí?, en el tema del teletrabajo, el journey to the cloud, es decir, todo ese viaje a nube que están haciendo muchas compañías. Entonces hace que se generen muchos bordes que deben entonces integrarse entre sí en esa tipo de malla o de mesh. Listo. Con esto entonces, ese viaje a esa plataforma donde pasar de tener unas 30 fabricantes en cada uno de esos focos o puntos de control, se reduzca, digamos, que a un número de unas 2 a 3 plataformas que puedan entonces comunicarse entre sí, y eso nos va a permitir que esa madurez de esa automatización del SOC pueda darse, ¿sí?, en la medida en que tengamos digamos, menos puntos, pero más integración entre ellos, es que ese SOC va a poder tener una madurez y un tiempo de respuesta mucho menor ante los incidentes de ciberseguridad, ¿sí? Este slide es para mostrar lo que estamos viendo en esa convergencia el mundo del networking, donde veníamos de tener una administración de switching de Wi-Fi. Hoy día, ahorita vamos a hablar de esa tendencia de 5G de routing, a tener todo en una misma plataforma perimetral que nos ayude entonces a consolidar muchos servicios y tener ahorros, tener tiempos más rápidos de implementación, de soporte, de gestión, entre otros. La predicción número 2 es que las disrupciones y digamos que los impactos de los ataques están siendo cada vez más devastadores, ¿sí? Estamos hablando entonces de que el 93% de los clientes han tenido alguna intrusión en sus bordes, y los líderes globales están indicando que estamos cerca de una catástrofe global, ¿sí?
Y bueno, hoy día se tienen, seguro han visto noticias donde se necesitan miles de ingenieros relacionados con ciberseguridad en el mundo, y ahí está ese gap. Entonces en ese conocimiento solamente una tercera parte de esos roles están siendo llenados. Y hoy en día em, el presupuesto que están manejando las compañías, digamos que estas colectivos que están generando temas de ransomware as a service, por ejemplo, la cantidad de presupuesto que maneja los lleva a tener las tecnologías cada vez más avanzadas y a entonces utilizar la inteligencia artificial como un arma, como hemos visto. Pero nosotros entonces lo que debemos hacer como clientes es tener la inteligencia artificial como nuestra herramienta para poder defendernos. Entonces, en esto, para poder defendernos, ¿sí? de este tipo de ataques avanzados, entonces también debemos valernos de esa inteligencia artificial, pero para la detección y para poder entonces tener esas respuestas mucho más ágiles ante ese tipo de amenazas avanzadas, por ejemplo, ransomware de día cero. Aquí algunas de las funcionalidades que debería tener un laboratorio de análisis de muestras de lo que está ocurriendo a nivel de ciberseguridad a nivel global, de threat hunting, de esa cacería de amenazas, y poder entonces responder de manera rápida ante ese tipo de amenazas. Pero no solamente eso, no solamente tener un laboratorio eh, con todos los servicios de seguridad, firmas y demás que se requieren para poder responder ante las novedades de los atacantes, que es el punto que está aquí en la parte inferior, sino que entonces hoy en día una de las tendencias es ir hacia ese SOC automatizado, que en la primera tendencia decíamos, entre más logro limitar la cantidad de productos tengo, pues más voy a ir hacia esa madurez de ese SOC, donde pues lo primero que se debe tener es una detección temprana con tecnologías como EDR o NDR, o también tecnologías de tipo deception, ¿sí? Donde se ponen señuelos en diferentes puntos de la red para poder detectar estos atacantes que están por allí tratando de hacer movimientos laterales, por ejemplo, y también productos relacionados con protección de marca, ¿sí? Con reconocimiento de lo que está ocurriendo en Deep Web, de páginas de phishing, URLs similares a las que ustedes tienen, y así proteger entonces lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Deep Web, si hay credenciales que están fugadas de nuestros colaboradores, de nuestra compañía, si hay atacantes que están generando, por ejemplo, páginas falsas, copias de las páginas de nuestras compañías, ¿sí? También, como siempre, el CIEM es un punto importante para poder correlacionar y normalizar logs de las diferentes plataformas, pero entonces, para ir un paso más allá en la madurez del SOC, entonces, un producto tipo SOAR, ¿sí? Que va a permitir orquestar los diferentes productos de ciberseguridad que se tienen en los diferentes puntos de control para responder de manera automatizada, ¿sí? Con playbooks ante alguna amenaza que se esté generando entonces en alguna de los perímetros o los bordes que se tengan, ¿sí? También muchos de los SOC claramente no tienen todos los skills necesarios para responder de manera rápida ante incidentes, entonces tener siempre a la mano un equipo de respuesta a incidentes, puede ser interno o terceros, que puedan entonces hacer temas de forencia y ayudar en tiempo rápido, en tiempo récord, cuando hay algún incidente siempre van a haber, entonces es tener a la mano esas ayudas. La predicción número 3, el trabajo híbrido va a seguir creciendo, sigue siendo mainstream, ¿sí? 49% de los colaboradores están híbridos o full remoto. Vamos entonces a avanzar hacia ese concepto, esa arquitectura de Zero Trust, va a ser ese objetivo en los siguientes años. Y también el concepto de SASE sigue teniendo fuerza, como esa seguridad puesta en cloud como servicio. De la arquitectura de Zero Trust, hay uno de los enfoques que se llama Zero Trust Network Access, con el cual entonces se puede permitir acceso a un usuario que esté en algún sitio, en su casa, puede estar en alguna de las oficinas, al pasar por ese proxy o digamos que ese control, ¿sí? Que lo podría hacer, por ejemplo, en nuestro caso, una Generation Firewall,
por medio de unas políticas donde yo voy a poder visualizar el usuario, el ID de usuario que está utilizando, si es un dispositivo que es controlado o no, ¿sí? Qué tan seguro está este dispositivo, si tiene temas de vulnerabilidades, comportamiento de ese dispositivo, analíticas de la red, temas de inteligencia de amenazas, y así entonces permitir que ese usuario acceda o no a un recurso que podría estar en nube pública, que podría estar en nube privada, que podría estar en data center. ¿Listo? Y todo esto sin la necesidad de establecer como tal la VPN tradicional que siempre se ha manejado, sino que se hace a través pues, de una conexión directa SSL que va a controlar este dispositivo que tenemos aquí. Por el lado de SASE, entonces por el lado de SASE, muchos de los clientes como tendencia vienen buscando, ya que ese perímetro se les disolvió totalmente, clientes que han pasado 100% a, digamos que a un teletrabajo, entonces han buscado tener firewall como servicio en cloud, con toda la parte de filtro de navegación, con servicios de CASB, con temas de ZTNA, SD-WAN, claramente con temas de inteligencia artificial para detectar amenazas y gestionado 100% en cloud. Entonces, esto es un tipo de arquitectura donde las funcionalidades están puestas como servicio en el fabricante directamente que ofrezca este servicio SASE y van a salir entonces desde esos puntos de presencia o POP de ese proveedor que está ofreciendo el servicio para acceder entonces a lo que tenemos en cloud y demás. La cuarta predicción es la modernización de la red. Vamos en una rampa hacia los temas de 5G. En la región no es ajena a ese avance. El 5G va a apoyar entonces esquemas desde WAN robustos que, digamos, que no tenían cobertura cableada, van a poder entonces tener una buena capacidad de velocidad en esos sitios gracias a, digamos, que a las capacidades de velocidad que va a dar 5G. Y otra de las tendencias que se está visualizando es la popularización del concepto de IOPS, donde se pueden aprovechar la inteligencia artificial. De nuevo, reitero, es una de las, digamos que transversal a todo está el tema de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial entonces va a poder o está ayudando hoy día a detectar anomalías en la experiencia del usuario al utilizar recursos de la red y poder entonces resolver y dar esos diagnósticos rápidos, resolver los inconvenientes de los usuarios. La tendencia de 5G que comentaba entonces ahorita va a poder permitir que en sitios alejados se tengan buenas coberturas para temas de IoT, para temas de OT, IIoT, entre otros, para garantizar conectividad a sitios que lo requieren, ¿sí? Que son recónditos o que, digamos, que son móviles, por ejemplo, y asegurar claramente también los temas en Smart Cities, Smart Buildings, que están relacionados a todo el crecimiento del IoT. El aprovechamiento entonces de 5G va a ayudar a que el SD-WAN incluso mejore en los temas de retorno de inversión y que clientes puedan entonces no solamente tener bandas anchas, sino también entonces ir al mundo de del 5G. El aprendizaje de máquina de la inteligencia artificial va a poder gestionar los tickets de soporte en un futuro. ¿Sí? Entonces va a poder impactar en un 80% de los tickets, ayudando a resolver, analizando fallas, encontrando la causa de raíz y finalmente remediar los temas de IT relacionados a problemas en la red, conectividad, wireless, todo lo que tiene que ver pues, con los usuarios cuando tienen inconvenientes para acceder a los recursos. Predicción 5, y también tiene relación con los temas de inteligencia artificial, es que el rendimiento va a empezar a tomar mucha fuerza en los próximos años. La inteligencia artificial requiere recursos de cómputo muy potentes, ¿sí? Hemos visto que el uso de ASICs para acelerar procesos se ha utilizado incluso fuertemente en el tema de minería de bitcoins, ¿sí? Fabricantes que empezaron a lanzar ese tipo de productos. Bueno, Butterfly Labs finalmente fue cerrado, pero digamos que esta tendencia de acelerar y de poder tener rendimientos mucho más altos son necesarios, por ejemplo, para la parte del análisis de tráfico cifrado, que ya sabemos que estamos ya por el 80-90% del tráfico cifrado, llegaremos a un 100%, ¿sí? Y finalmente vamos a necesitar esas capacidades para poder visualizar entonces lo que está ocurriendo en la red. Hemos visto cómo se están aplicando incluso ASICs en los dispositivos móviles.
¿sí? Lo que se va a ver entonces es esa tendencia y ya en muchas virtualizaciones, en clouds, también a las máquinas virtuales puede ofrecerse los servicios de tarjetas de video y seguramente en un futuro se podrán utilizar temas de aceleración basada en ASIC en este tipo de servicios. Algunos casos de éxito de la región que no quería pasar sin mostrar algunos casos de clientes nuestros que han venido trabajando con nosotros de la mano en soluciones. Y listo, esa era mi presentación basada, digamos, en las tendencias de lo que estamos viendo para este año y los productos, arquitecturas y temas puntuales que podrían ayudar a, digamos, que hacer frente ante esas tendencias. No sé si hay Gracias. preguntas por allí o... Muchas gracias, Iván. Las preguntas las vamos a Perfecto, colocar, a abrir al final de las presentaciones. Entonces, invito a Luis para que inicie perfecto. su Gracias a presentación. todos. Gracias. Perfecto. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, Luis. Bien, estoy también presentando. Me confirman, porfa, si ya se puede ver. Sí, está bien. IT Best Practices in a Complex World. Y aquí está el ejemplo, ¿sí? De mundo complejo. Es una presentación en inglés hecha por un brasileño intentando hablar español. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo de que el mundo sí está complejo. Gracias a todos ahí por la paciencia y la oportunidad de hablar con ustedes. Y hablar un poco también de tendencias, ¿sí? De qué estamos viendo en el mercado y mucho que vamos a escuchar está bastante similar a lo que nos acaba de comentar ahí Iván, ¿sí? Porque son tendencias en la industria, ¿sí? Todos los clientes están pasando por este mismo tema. Entonces, el tema de nube, ¿sí? El tema híbrido. La duda no es si van o si no van hacia la nube. La duda es si van a quedar con 4 o solo 2 o 3 quizá nubes. Ese es el tema, ¿sí? ¿Con cuántas al final? Además del data center on-premise. El miedo a ciberseguridad esto está en el corazón y la cabeza de todos nosotros. El corazón y la cabeza de todos nosotros, ¿sí? No hay nadie de IT que no esté preocupado con este tema. Todos los días se escuchan ataques, acabamos de ver un montón de números que son ahí asustadores. Otro tema, quizá ustedes como clientes están sufriendo muchísimo con eso también, es que el entorno queda más y más complicado con la adopción de 3, 4, 5 distintas nubes y la cantidad de personas en la empresa no crece en esta misma velocidad. Entonces, siempre que hay posibilidad de consolidación de herramientas, y a eso Iván también habló un poco, ¿sí? Si trabajamos con herramientas que tengan ahí una compatibilidad más grande, que soporten distintos workloads, que soporten on-premises y cloud, que soporten lo que sea que ustedes han definido como best practices de IT, lo mejor. Porque a lo contrario, estaríamos con herramientas puntuales a cada una de estas nubes, por ejemplo, para solventar el tema de protección de datos, el tema de respaldos. Y es justo lo que tenemos como estamos viendo ahí en los clientes, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Un otro tema muy común, sí, que escuchamos en los clientes es que una vez que están en la nube, y aquí principalmente sería el tema con el correo electrónico, muchos de ustedes creo que ya han tomado la decisión de elevarse al correo electrónico afuera, sea con Google, sea con Microsoft, sea con quien sea. Muchos están en Microsoft en 365. Y muchos se olvidan que aunque la data esté ahí en la nube, sí es necesario protección. Este reporte de 2021, ¿sí?, nos indica cuáles son las principales razones de pérdidas de datos, sí, pérdida de datos en entornos SaaS. Por ejemplo, por errores. Uno puede equivocarse y borrar por accidente un
su correo, su carpeta, ¿sí? Aunque sea el presidente de la empresa, el dueño, ¿sí? Si es un usuario, va a traer poco daño, pero si un admin se equivoca, eso sí puede ser una catástrofe. Un admin puede borrar un sitio de SharePoint con 50,000 personas ahí adentro. ¿Y qué va a hacer en este caso? ¿Cómo explicar a los dueños o los inversionistas o a la corporación que hubo pérdida de datos por un error y no se puede volver? ¿Sí? ¿Por qué no se vuelve? Porque muchos no tienen protección, no tienen respaldo. Piensan que por estar en la nube ya están protegidos. ¿Sí? Otro que suele pasar, corrupción de datos. Eso es normal. Nosotros estamos aquí en Haití a bastante tiempo y eso pasa muchas veces que nos gustaría, ¿sí? Errores, parches, bugs, algo que salió mal, que dañó la data. Entonces hay que recuperar desde una posición anterior que no tenía problema. O sea por los ataques, y no importa cuál la razón aquí, los ataques también están haciendo muchos clientes están moviendo los proyectos en muchos clientes, ¿sí? Para que estén protegidos ahí. Y aún por el tema nube, ¿sí? Mira, esta es una matriz que nos indica Microsoft, pero todas las nubes son iguales. Tienen algo que se llama matriz responsabilidad compartida. Importantísimo que ustedes entiendan, ¿sí? Si se salen de esta presentación con este concepto bastante claro, ya me quedo muy contento. Porque la responsabilidad de la nube, sea cual sea, sería de disponibilidad. La nube o la Microsoft, para seguir en el ejemplo del correo con el Office 365. Lo que te entrega Microsoft es disponibilidad. Está funcionando, ¿sí? Está online. Y la responsabilidad del cliente es por la data. Uno nunca se va a escapar de esta responsabilidad. Siempre, no importa qué tipo de servicio están, la responsabilidad por la data sigue siendo del cliente. Y parte de esta responsabilidad tiene que ver con recuperación, tiene que ver con permisos, tiene que ver con el contenido per sí, si es confidencial, qué tipo de datos son, ¿sí? Microsoft no tiene ni idea. Es una responsabilidad del cliente, ¿sí? Entonces, este ejemplo indica aquí, mientras estaban on-premises, no hay duda, ¿sí? Azul significa cliente. Mientras estaba on-premises, no hay duda que la responsabilidad del cliente. Está todo on-premises. Pero cuanto más se avanza hacia la nube, seguro que mucho se entrega hacia la nube. Por ejemplo, todo el tema de enchufar las máquinas, refrigeración, espacio de rack, energía eléctrica, todo eso no existe. Si van hacia la nube, este problema está resuelto en el día 1. No te encargas nunca más de este tipo de problema. Pero mira, la data siempre es responsabilidad del cliente, aunque sea SaaS. Entonces, se resumen de este slide, ¿sí? Entonces, y aunque la nube te entrega, aun si la nube te entrega algo que es mejor, ¿sí? La nube, algo de mejor ya está en la nube, que estaba on-premise. Seguro que sí. Pero es suficiente. Lo que tiene como nativo la nube que te entrega es suficiente para una recuperación. Es suficiente para un ataque ransom. Es suficiente para un disaster recovery. Estas son las preguntas que tenemos que hacer. Porque las nubes todas te van a indicar que busquen algo dedicado de protección. Incluso las nubes mismas te ofrecen algo. La Microsoft te ofrece un producto de protección de datos, se llama Azure Backups. AWS, lo mismo, se llama AWS Backups, que es algo que hay que meter ahí, configurarlo, hay costos de almacenamiento, hay que... responsabilidad del cliente, ¿sí? Mira, primero te dice, la responsabilidad es tuya. Si quiere una herramienta, aquí está, estos son los costos y tal. Pero si tiene 3, 4 nubes, además del on-prem, ya son 3, 4 herramientas, además del on-prem. Entonces, por eso podemos apoyar muchísimo, o hay tecnologías en el mercado ahí con consolidación de herramientas, y esté donde esté la data de ustedes. Este es el único slide que tengo aquí de producto, pero no voy en detalles. Tecnologías como Zero Trust, que son importantes, acaba de comentar, múltiplo factor de autenticación, detección de anomalías, ¿sí? Todo esto son conceptos muy importantes que ustedes tendrían que buscar
en una herramienta de protección de datos, y lo más multiplataforma, lo más consolidado, lo más single vendor que sea, mejor. Y Coldwell es una empresa ya con 20 años de experiencia en este mercado, ¿sí? Por un tema de tiempo, ya caminando a la parte final, algo que mencionó también nuestro compañero Iván ahí. Los ataques cibernéticos, los ataques Hanzo, ¿sí? Entonces, mira, si por una forma muy sencilla podríamos explicarle cómo es un ataque, ¿sí? Quedó bastante claro por la presentación que acabamos de ver que hay un montón de tecnologías disponibles que se puede poner para protección, ¿sí? Las defensas, las barreras, y hay que hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Pero por algún punto que no conocemos dónde, entran, ¿sí? Y es por algún punto que muchas veces no conocemos, porque si lo conociéramos, estaría cerrado, ¿sí? Entonces, sí tiene que meter todas las barreras, pero ¿qué hago cuando pasan por todas ellas? ¿Qué hacen ellos? Descubierta de la red, ¿sí? Ahora, ¿quién está trabajando? Una vez adentro, ¿quién están trabajando? Son los atacantes. No son las personas de IT, no son las personas de seguridad, son los atacantes, están ahora trabajando. Y su trabajo, reconocer la red, instalar los vectors, ¿sí? Hacer la distribución, por ejemplo, del virus, del ransomware, lo que sea, a los otros componentes, hasta que llegue el viernes, donde explotan la bomba y todo queda indisponible, descifran la data, indisponibilidad de aplicaciones, el terror. Si lograron llegar hasta aquí, no hay forma, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en este momento? ¿Sí? Sacar nuestro plan de disaster recovery y ejecutar el plan. En este momento, no hay que planear, no hay que irse al Google, ¿sí? Fue atacado, ¿qué hago? Y ahora, ¿sí? ¿Qué hago ya? Es tarde. En este momento, la única opción de las empresas sería seguir su plan de disaster recovery, ejecutar el plan, porque el plan ya indica todo lo que necesitamos. El plan ya te dice cuál es el primer sistema que hay que volver, y el segundo, y el tercer, y la secuencia de aplicaciones. El plan ya te indica en qué sitio van a encender, en el otro sitio alterno físico, o en la nube, en la otra región, todo está en el plan. ¿Desde dónde se va a recuperar? Desde una copia cinta, desde una copia storage, replicación, desde la nube, todo está en el plan, incluso cuánto tiempo lleva, porque el plan ya se probó. Entonces, este es un otro punto importantísimo aquí que me gustaría dejar de best practice, ¿sí? Que todos ustedes tengan muy claro cuál es el plan de disaster recovery que hoy existe ahí en la compañía. Cuánto tiempo lleva y todo, ¿sí? Entonces, garantizar que eso existe es fundamental. Toda esta protección hay que hacerla antes del ataque y no después. Después ya es tarde. Ahora, eso lleva tiempo y plata, ¿sí? Eso cuesta. Inversiones, todo. Lo más asustador o complicado de todo eso es que puede ser que el ataque sea otro. Puede ser que el ataque no sea de cifras, el ataque no esté ahí por dañar sus datos ni nada. ¿Sí? El atacante esté ahí por llevarse información hacia afuera. Entran, recorren la información que quieren, se van y ahí te llaman. Miren, señores, yo voy a internet con sus datos, si no me pagas. ¿Sí? Estos 1.000 millones que metemos ahí en construcción del plan, construcción del sitio alterno, disaster recovery, todo eso, no sirve de nada en este caso. No sirve de nada, porque ya fue la data. Entonces, ahí entran otros tipos de tecnologías, y también mencionó nuestro compañero anteriormente, sí, por ejemplo, la tecnología de deception. Entonces, ¿qué tenemos aquí como recomendación desde nuestro lado? Que se pongan ahí por la red de ustedes unas trampas digitales mezcladas a los servicios productivos, ¿sí? Entonces, miren este slide. El cliente tiene aquí máquinas virtuales. El cliente tiene, por ejemplo, base de datos. El cliente tiene contenedores y demás aplicaciones interconectadas de su producción. Cuando llega un atacante,
en frente a este entorno, sigue haciendo su trabajo de discovery, de atacar las máquinas y todo, ¿sí? Pero mira, las máquinas que están ahí en rojo, que tienen este color, no son máquinas reales, son trampas, son honeypots, ¿sí? Son emulaciones de servicios que están por ahí para engañar al atacante. Podemos poner ahí decenas, centenas, miles de estas trampas por la red en distintos segmentos, y la primera trampa que encuentra el atacante, la primera trampa que empiece a interactuar, ganamos, ¿sí? Porque ahora vuelven a tener ahí el equipo de seguridad, ahora sí tiene conocimiento que están. Llama a las personas de respuesta a incidente, que hay que existir este grupo todavía en la compañía, y sigan ahí con su investigación, ¿sí? Entonces, la recomendación nuestra, de forma general, sería irse a los dos lados, ¿sí? Ir a los dos lados. La construcción de un plan de disaster recovery que garantice que hay formas de recuperarse con copias externas, con air gap, copias aisladas de datos. Hay distintas formas de hacer este tipo de cosas, pero complementar a eso algo de detección temprana con alguna tecnología, por ejemplo, como esta de Deception, que les permite identificar el ataque lo más temprano posible para que traiga la menor cantidad de daño a las empresas, ¿sí? Con eso concluyo ahí dentro del tiempo que tenemos, ¿verdad, Eduardo? Quedo aquí atento si hay alguna duda, alguna consulta. Sí, Luis, muchísimas gracias. Muy bueno este tema del Deception. Ahora lo vamos a profundizar más. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Ya tenemos una pregunta aquí en el chat. Vamos a comenzar con ellas. Es Eduardo Damat, que dice, a nivel de endpoint, ¿debemos seguir usando el antivirus convencional, tecnología EPP, o reemplazarlo por la tecnología EDR, o mantener ambas? No sé si Iván y Luis quieren responder. Puedo responderla sin problema. Claro que sí. Sí, Eduardo, mira, pues, por ejemplo, en nuestro caso, hay funcionalidades que en los EDR y en los EDR en general no están incluidas, como por ejemplo el tema de control de puertos de los dispositivos, control de navegación, control de aplicaciones, temas de VPN, ZTNA, otras funcionalidades por el estilo, que finalmente haría necesario mantener y hacer convivir, y de hecho deberían convivir sin ningún inconveniente ambas tecnologías. Digamos que el enfoque podría llevarse a que el IDR específicamente se haga la inteligencia de lo que está ocurriendo entonces en la máquina, ¿sí? Y el EPP, ¿sí?, haga esas otras tareas que normalmente son requeridas también en el día a día, de poder tener para conectar una VPN, poder tener ahí también temas de inventario de algunos temas de software, de hardware, entre otros. Gracias, Iván. ¿Se puede complementar algo ahí también claro, en Luis. esto? Importantísimo, sí, lo mismo, meter las defensas o poner las defensas para que no pase un ataque, pero si por alguna razón en este endpoint tiene datos, ¿sí? En los endpoints, ahora con trabajo desde casa, muchos se está generando contenido fuera de las oficinas seguramente. Entonces, si hay datos ahí que son corporativos importantes, de alguna forma también que tengan protección, ¿sí?, que tengan una capacidad de recuperación en el caso que venceron las barreras que metemos ahí, ¿sí? Entonces hay que tener un respaldo a ese endpoint, ¿sí?, sea por medio de un agente que se instala adicional a estos dos que están ahí, un tercer agente, que sería respaldo hacia la nube. Eso tenemos tecnología para eso. O en el caso que en este endpoint ya se están utilizando, por ejemplo, el OneDrive de Microsoft, donde la data vive ahí en la nube, que se respalde desde la nube, pero que de alguna forma tengan ahí protección a este contenido generado en el endpoint. Gracias. Gracias, Luis. Mientras llega la otra pregunta para Iván, tú hablaste de las predicciones. La número 2 dice que lo que se ve para este año y hacia el futuro es que las disrupciones serán cada vez más devastadoras, van a impactar cada vez mucho más. Correcto. Y se ha hablado y hablaste muchas veces
de la inteligencia artificial. Así es. Visto de 2, 3 años hasta acá, ¿en qué ha ayudado la inteligencia artificial? ¿En qué ha mejorado todas estas herramientas para evitar o detectar ataques? Claro que sí. De hecho, nosotros usamos la inteligencia artificial que nosotros mismos desarrollamos en nuestros laboratorios de análisis de inteligencia de amenazas, ¿sí? Digamos, donde hacemos ese threat hunting y ese análisis de todas las muestras que nos llegan de los clientes. Y esa inteligencia artificial lo que nos ayuda es hacer las diferentes fases del proceso de análisis del malware, ¿sí? Con lo cual, entonces, cuando ya le llega a un agente de SOC, ya a un ingeniero con un skill muy alto, es porque ya hay una alta probabilidad, ¿sí? De que él tenga que decidir si sí es o no es, pero en mucha gran parte la inteligencia artificial ya ha decidido con una efectividad muy alta que efectivamente se trata de un malware relacionado, por ejemplo, a alguna cepa o alguna variante, ¿sí? Por decir algunos valores, por ejemplo, nosotros hemos detectado más de 1075 ataques de día cero por medio de ese análisis de inteligencia artificial, más de 18.000 millones de intentos de intrusión. Y analizamos también 1.54 petabytes de muestras de malware. Analizar ese tipo de cantidad de datos con personal a mano, analizando archivo por archivo, sería hoy día una labor titánica. Si no fuera por esa inteligencia artificial, no podríamos entonces detectar la cantidad de malware de día cero que detectamos a diario. Estamos neutralizando 22.800.000 programas de malware por minuto. Sí, es un número muy alto y si no fuera por la herramienta de inteligencia artificial que nosotros mismos usamos y que nosotros mismos al desarrollarla y usarla al interior también las llevamos a los clientes como resultados e incluso en algunos productos nuestros tenemos esa inteligencia ahí corriendo con redes neuronales profundas, ¿sí? Analizando el tráfico, detectando anomalías, ¿sí? Con tecnologías como NDR que incluyen un agente de SOC artificial, es decir, un agente de SOC con inteligencia artificial que nos va a poder indicar y analizar malware de día cero con una probabilidad muy alta de éxito hacer esa detección como tal. Gracias, Iván. Antes de pasar a la otra pregunta, pido excusa por mi cámara, se acaba de desconectar y no la he podido reactivar. Es del mundo complejo de que estamos hablando ahí de los problemas. Bueno, Marcos No hay problema. Lescano hace una pregunta para que Luis nos apoye. Dice, buenas tardes, respecto al tema del disaster recovery, muchas compañías mencionan tenerlo, pero el tema es la prueba real del plan. ¿Qué recomendación pueden dar al respecto? En tema de comunicación, ¿cuál podría ser un error allí? ¿Probar todo? ¿Parcial? 2. ¿Qué piensan de esas compañías que se han ido a la nube y han regresado a on-premise? No, Luis. perfecto. Esta pregunta está bastante buena, llena ahí de conceptos importantísimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué las empresas se van hacia la nube? Muchas se van porque es barato, ¿sí? ¿Y por qué salen de la nube? Salen de ahí porque es caro. Mira, qué raro. ¿Sí? Es verdad. Algo pasó, ¿verdad? Algo pasó ahí. Quizá no están utilizando bien los servicios o así de tan fácil empezar a encender un montón de máquinas que no, de hecho no tenían necesidad de nada porque por encender una máquina en la nube son 3 clics, ¿sí? Por encender una máquina trascendente son 3 meses. Es una diferencia muy alta. Entonces, muchas veces el tema costo por el uso inadecuado de recursos nubes es uno. Entonces, otra, sí, las herramientas, por ejemplo, nativas de protección de datos de la nube, casi ninguna o quizá ninguna te ofrece la posibilidad de desduplicación y compresión. Entonces, por utilizar herramientas nativas a la protección, aunque no haya un costo de software de respaldo, el costo de almacenamiento es gigante porque no tiene eficiencia, no tiene duplicación, compresión ni nada, hay que almacenar un montón de datos.
Entonces, ese es algo que encontramos en clientes, ¿sí? Altos costos de almacenamiento por utilizar herramientas nativas que muchas veces no presentan aplicación. Ahora, al tema de disaster recovery, ¿sí? Este es mucho particular a cada compañía. Es muy común que encontremos empresas que sí tienen un plan de disaster recovery, ¿sí? Lo que no tenían antes era el desastre, ¿sí? El plan estaba ahí, pero no había desastre. Porque el desastre, ¿qué desastre teníamos antes? Terremoto, ¿sí? Algo grave, que todas las empresas están fuera, la ciudad está fuera, todo está fuera, y no importa si tarda una semana para volver, todos van a entender. ¿Sí? Mi jefe acostumbra decir este tipo de cosas, el Godzilla no estaba, ¿sí? El Godzilla no venía. Ahora sí, tenemos desastres 4 veces al día. Entonces, los planes de disaster recovery hoy día tienen desastre. Entonces, sí tienen que probarlos, ¿sí? Entonces, seguro es una decisión, porque por probar el plan, quizá hay que quedarse offline por un día, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Ahora, ¿qué es la parte importante? ¿Sí? Garantizar que las tecnologías que se están utilizando son las tecnologías adecuadas, al menos en tiempos teóricos, ¿sí? Por ejemplo, si los respaldos se van a cinta, recuperar de cinta tarda muchísimo. No hay que probar este tipo de cosas. ¿Sí? Hay cosas más eficientes que cinta para recuperación, ¿sí? Lo mismo nube, lo mismo los enlaces, ¿sí? Entonces, eficiencia de enlace de todo. Entonces, no hay una respuesta simple, pero mi recomendación es que hagan una evaluación de la criticidad de las aplicaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de tecnología soporta estas aplicaciones? Y desde ahí empezar, ¿cuál sería el sitio alterno adecuado a este grupo de aplicaciones, a este otro grupo, y poner ahí las tecnologías y hacer las pruebas a su momento, inicialmente offline, en paralelo al productivo, y después sí se recomienda que tengan una prueba en vivo, para que no tengan sorpresas, ¿sí? No sé si contesté la pregunta ahí. Sí, Luis, no, y es como tú dices, la mayoría de los libros y que recomiendan hacer estos planes de recuperación ante desastre, ¿no? Los desastres que tuvo, que era una inundación, un terremoto, nos quedamos sin comunicaciones. Yo en mis casi 40 años de trabajo nunca tuve uno. O sea, ese Claro, plan que yo hice nunca se ejecutó, ¿no? Pero hoy en día, como... ahora los desastres son individuales. Sí, exacto. Una empresa está con un desastre y nadie otro más. Entonces, quedar offline en este momento es catastrófico, porque son solo ustedes que están offline, solo ustedes sufrirán el desastre. Correcto. Quería complementar un poquito, Eduardo, la pregunta, pues complementar de pronto en un sentido. Uno de los temas que digamos que personalmente he notado en esas migraciones y clientes que se devuelven de la nube, primero es esa falta de profesionales capacitados, ¿sí? En entender, gestionar y soportar soluciones de nube. Entonces, clientes que asumen que el modelo es similar, incluso que malentienden el modelo de responsabilidad compartida, ¿sí? Que asumen que la seguridad nativa de cloud es muy alta y sabemos pues que a ciencia cierta son modelos de seguridad, o digamos, esquemas de seguridad que no incluyen todas las funcionalidades que deberían tener estos esquemas que están para infraestructuras, incluso importantes o críticas para las compañías que se están poniendo en cloud sin digamos que las necesidades de seguridad cubiertas. Esto también ha llevado a que haya muchos ataques en estos ambientes de cloud y que por la falta finalmente de esa gobernanza y esa visibilidad que tienen los clientes por haber ido sin la madurez necesaria a esas soluciones de cloud con esa excesiva confianza, incluso con malos presupuestos iniciales, con malos cálculos de retorno de inversión, ¿sí? Van a terminar conllevando a que todas esas malas decisiones que se han tomado terminen haciendo que los clientes
pues se devuelvan. Vemos que una mala arquitectura puede generar también sobrecostos que terminen haciendo que los clientes se devuelvan. Pero finalmente es una seguidilla de malas decisiones, de malas, o de cosas que se asumen, de mala información respecto a los temas de cloud. Comentar pues que de lo que yo había presentado anteriormente, de lo que presenté anteriormente, nosotros estamos también muy conscientes de todo el viaje a la nube. Es otra de las tendencias que hemos visto. Digamos que solo pude traer 5, pero en ese viaje a la nube entonces podemos ofrecer muchos temas para que los clientes estén realmente seguros allí. Gracias, Iván. Aquí hay una pregunta de esas famosas, las trampitas que mencionaste, Luis, que a mí que me gusta la pesca, me imaginaba esos señuelos que uno pone para que el pez caiga. Aquí son esas trampitas, señuelos para que el atacante caiga. Aquí pregunta Marcos Lescano que sobre esos honeypot, cuando se detecta un atacante con esta tecnología o máquinas virtuales falsas, el atacante ingresa por una falla, ya sea web, firewall, antivirus, etcétera, en una salvaguarda que está encendida en la estrategia de la defensa en profundidad. ¿Qué tan legales para rastrear a la persona? Y por otro lado, ¿qué tan costosos son para conectarlas al SOAR versus los beneficios? Es un tema interesante, sí. Entonces, la tecnología de exception ahí, ¿qué ayuda? Ayuda a las personas de seguridad a entender que hay alguien ahí adentro. Ahora, ¿qué respuesta van a dar a esta mala noticia? O quizá una buena noticia, sí, porque ahora ya la conocen. ¿Qué respuesta van a dar? Es un tema con las personas de seguridad, las herramientas que estén disponibles ahí en el SOC, en el todo, sí. Quizá igual nos ayuda ahí con un complemento. Y estas trampas van más allá de IT, por ejemplo. ¿Sí? Podemos ir, por ejemplo, a la red de impresoras. Pregúntale ahí a Kaspersky, ¿conocen Kaspersky, el antivirus? O a McAfee o alguien, ¿sí? Pregúntale si hay Kaspersky for printers. ¿Sí? No hay. Nadie está corriendo antivirus en las impresoras. Pero los atacantes están utilizando las impresoras Así como es. parte de un ataque. Entonces, ¿qué hago? Si no hay un antivirus por ahí, entonces metemos unas impresoras falsas, mezcladas a las impresoras reales. Y que vamos a decir, mira, hay alguien aquí haciendo algo mal con una impresora. Entonces, la tecnología nuestra ayuda en este sentido. ¿Sí? Mira, hay algo mal. Y enviamos las notificaciones, hay integración con 100, integración con SOC, integración con un montón de cosas, para que quede un poco más automático. Tenemos un tracking que presentamos en base al NIST y vector de ataque y todo, y les apoyamos en esta identificación. Mira, han venido desde aquí. Estos son los comandos que hicieron, ¿sí? Eso fue lo que hicieron hasta ahora. Porque como son emulaciones, somos nosotros que les entregamos los comandos. Si él nos intenta un login, somos nosotros que te vamos a decir, mira, aquí está el prompt. Entonces, todos los comandos que han entregado, las contraseñas que han utilizado, todo lo tenemos. ¿Sí? Y suministramos todo eso como una fuente de datos al SOC, a las personas de seguridad que van ahí con sus herramientas sacarlo de ahí, sea cual sea la forma. Ahí no sé, Iván, si quiere complementar. Sí, claro que sí. Bueno, respondiéndole un poquito a Marcos. Entonces, sí, digamos que en el concepto de defensa en profundidad, ¿cierto? Digamos que una seguridad profunda con capas, debemos asumir, y voy a citar un poquito a Jamie Cano, ¿cierto? Un académico bastante reconocido que seguramente tendrán libros en su biblioteca algunos de ustedes, y habla de la inevitabilidad de la falla, ¿cierto? De hecho, Jamie Cano no habla de la seguridad informática o de la seguridad de la información, sino de la inseguridad de la información, que es lo que realmente existe, porque él dice que la seguridad de la información es una quimera, digamos que es algo que no tendremos porque no existe a 100%. Hablando de la inevitabilidad de la falla, entonces en el esquema de defensa en profundidad, controlar todas las posibles puntos de falla, digamos que no va a ser, no lo vamos a lograr, ¿cierto? Entonces, en cuanto un atacante logra penetrar alguna de las capas
inclusive desde adentro, una red de invitados, algún tipo de falla o vulnerabilidad que haya, pues entonces, cuando él logra dar ese paso y entra a la red, pues inmediatamente lo que él va a hacer es a tratar de enumerar, hacer un reconocimiento de lo que está en la red. En ese punto es donde entonces, aceptando que fallamos en un control perimetral, como mencionas, en un firewall, en un WAF, asumiendo que vamos a tener esa falla, porque la vamos a tener. O sea, la inevitabilidad, la falla está. Entonces, asumiendo que lo va a pasar, lo que vamos a hacer es, bueno, le voy a poner entonces unas trampas a ese atacante que logró sobrepasar estos controles, ¿cierto? Y finalmente, hay dos formas de verlo. Uno son los decoys o los máquinas virtuales que se ponen en las diferentes VLANs con IPs con servicios que son vulnerables, ¿cierto? Esos servicios vulnerables pueden ser servicios Windows, pueden ser servicios SAP, base de datos, incluso se pueden poner en redes OT, en redes industriales, y pueden haber decoys que simulan dispositivos PLC vulnerables, dispositivos SCADA, ¿cierto? Que están allí. Entonces, una vez el atacante genera tráfico, bueno, me faltó mencionar el otro tipo, que son los tokens o los breadcrumbs. Ese tipo de tokens es que se instala un software en un endpoint para que ese software en un endpoint real, llámese portátil de alguien en un sitio remoto, en una sede, ¿sí? Pueda abrir un puerto que es vulnerable, que redirige ese tráfico. Cuando voy a comunicarme a ese puerto en ese portátil, me va a redirigir a ese decoy o a ese señuelo real, ¿cierto? De tal manera que yo estoy poniendo minas, ¿sí? Estoy, digámoslo así, tengo, imagínense, una zona con unas paredes muy grandes que serían los firewalls, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si alguien hace un túnel por debajo, ¿cierto? O, ¿qué pasa si alguien vulnera esa gran pared? Pues entonces, ¿qué tal si minamos el terreno circundante para que si alguien logra sobrepasar este muro, entonces explote algo y genere un sonido tan fuerte que nosotros inmediatamente sepamos que está allí? Eso es lo que va a buscar el señuelo. Lo que va a buscar es que ese atacante se muestre al momento de escanear la red, al momento de intentar hacer una conexión a puertos que él conoce que pudieran ser vulnerables, ¿sí? Y en ese momento detectar ese atacante, su IP de origen y generar reglas para bloquearlo. Es totalmente legal, ¿sí? No tiene ningún tema, pues, porque de hecho el atacante está ingresando a una red que no debería, ¿cierto? De hecho, los decoys pueden ser visibles solamente para los atacantes, para que si el software de análisis de vulnerabilidades está haciendo un escaneo, pues no va a detectar a los decoys como vulnerabilidades críticas. Eso pues para temas de auditoría sería terrible. Entonces, creería que con eso termino de complementar esa respuesta. Y a nivel de costosos, digamos que va a depender del modelo de consumo, ¿cierto? Hay fabricantes que costean por cada uno de los señuelos. En nuestro caso miramos el caso de las VLANs donde van a hacer estos señuelos, y de hecho no se cobran por esos tokens o esos breadcrumbs que les estaba comentando, que es convertir esos endpoints reales en señuelos. Y por otro lado, pues la idea es conectarlo claramente a un SOAR que pueda entonces ayudar a hacer esa respuesta automatizada, que cuando se detecte un atacante por medio del señuelo, entonces el SOAR vaya y responda y genere los distintos bloqueos en los firewalls, en los switches y demás. Perfecto. Iván, antes de ya finalizar, hay un comentario de Mauricio Castillo totalmente cierto, lo voy a leer, que dice que hoy en día pensar en un plan contra desastres sin un plan de continuidad del negocio es un gravísimo error. Y infelizmente también podemos decir que por el nivel de transformación digital y apalancamiento en TIC, las áreas de IT son las que hoy en día lideran y orquestan los Business Continuity Plan. Y eso es totalmente cierto. Bueno, ya llegamos a la final. Voy a darle, no hay más preguntas, entiendo. Ya nos estamos despidiendo. Entonces voy a darle la palabra a Iván y luego a Luis para hacer los comentarios de cierre, y los invitamos todos para el 2
de marzo vamos a continuar con el tema de ciberseguridad. Ya la charla del 2 de marzo es, ya fui atacado, ¿qué debo hacer? Más o menos que este plan de habilitar ese plan de acción. Entonces, Iván, las palabras de cierre. No, muchas gracias a todos por la atención, por las preguntas. Nada, a la orden para acompañarlos en diferentes temas, profundización de pronto de lo que haya quedado el día de hoy. Fue un brochazo de muchos temas generales a nivel de tendencias, pero digamos que súper dispuesto a acompañarlos aquí en lo que requieren. Les dejo mi link de redes sociales. Ivansanta.info los va a llevar a mi LinkedIn. Si no Y antes tu correo también, si quieres tu correo para que te contacte en caso de que quieran hablar contigo. Y Claro que bueno, sí. Luis, también tu comentario final, Luis. No, nomás agradecer a todos ahí por el tiempo, la paciencia con el portuñol del brasileño aquí. Ahora Muchas estuvo muy gracias a bien, todos. Luis, hablas Bueno, muchas perfecto. gracias a Luis y Iván por las charlas, muy buenos los temas.